En el nombre de Dios, muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos a punto de dar inicio a esta conferencia internacional. Les envío un saludo desde Córdoba, Argentina, Fundacer Argentina, la institución que inspiró el maestro de Soto a nivel mundial y que aquí desde Córdoba, Fundación para la Realización del Ser, Fundacer. Hoy tenemos la conferencia que hemos titulado Las fronteras de la ciencia moderna. Les habla José Manuel Fernández y vamos a dar inicio a esta interesante conferencia donde desde la misma presentación en la primera diapositiva podemos ver que se muestra el carácter de la división que hace la ciencia en cuanto a los conocimientos, donde plantea que existen el conjunto de las verdades y el conjunto de las creencias, y que hay un conjunto de intersección donde esas creencias, algunas son verdades, pero también hay verdades que son creencias, y ahí tenemos lo que es el conocimiento. Nuestro cerebro no ha sido desarrollado, no lo estamos aprovechando totalmente, pero en lo que tiene que ver con el desarrollo científico, esa limitación también afecta, es decir, el avance de la ciencia se parece mucho al nivel de desarrollo que realmente tenemos los humanos. Los seres humanos tenemos el desarrollo científico de nuestra tecnología atado a lo que es el método científico. El método científico, pues, es un método muy sensorial, basado en los sentidos, y desde ese momento ya existe un problema, porque a nivel de los sentidos tenemos un cerebro que funciona en base a frecuencias. Por ejemplo, los ojos, cuyo objetivo es la percepción de la luz, están limitados a las frecuencias desde 3,5 hasta 7,5 MHz. Estamos hablando de pulsaciones por segundo, ciclos por segundo, donde las frecuencias más bajas corresponden al rojo y las más altas corresponden al color violeta, más bien hacia el añil. El método científico se basa mucho en lograr definiciones que luego se combinan en forma de premisas, es decir, conceptos básicos que a través de diferentes investigaciones van generando el conocimiento nuevo, que también puede ser punto de partida para el desarrollo de otros conocimientos. Lo que queremos compartir sobre esto fundamentalmente es que hemos aprendido a usar lo que no entendemos qué es. Es decir, saber usar es más fácil que entender qué es. En esta diapositiva, por ejemplo, está definido así lo que son los pasos del método científico, y vemos que un primer paso es la observación. Observar, como podemos entender, ya está limitado porque nuestra vista es un instrumento limitado. Lo mismo pasa con el oído. El oído tiene pues su limitación de frecuencia. Un recién nacido tiende a escuchar entre los 20 ciclos por segundo de pulsación de sonido,
y los 20.000. Según vamos creciendo, esto va cambiando y cada vez nos hacemos más sordos. Pero para los fines de la realidad es como si fuésemos ciegos y sordos, porque las frecuencias son números y los números son infinitos. Equivale a que nos perdemos prácticamente la inmensa parte de la realidad. Cualquiera que sean los sentidos que usemos para observar, tendremos grandes limitaciones. En la ciencia se parte de preguntas que nosotros nos hacemos, y sobre esas preguntas es que se hacen las observaciones. Las observaciones también generan nuevas preguntas. Preguntar está demostrado que es un método que estimula fuertemente al cerebro, la mente, la imaginación. Pero a pesar de lo positivo que es esto, no garantiza los resultados. Las preguntas deben continuar hacia lo que es la generación de hipótesis. Estas hipótesis son ideas nuestras sobre por qué ocurre algo, por qué, o cómo, o para qué asuntos de la realidad. Esto debe conducir a experimentos, que es el siguiente paso que vemos ahí en este esquema. Los experimentos tienen un gran problema, así como las hipótesis que puede que no sean las más adecuadas para continuar una investigación, pues en lo que es la física cuántica se ha descubierto que la expectativa del observador, y ojo que el observador es el principal funcionario del método científico, en este caso el sujeto o la persona que está activa en lo que es la investigación científica, tiene una expectativa. La puede tener a nivel consciente, a nivel inconsciente. De hecho, las tiene en todas partes porque somos más inconscientes que conscientes. Entonces, estas expectativas de alguna forma afectan la realidad. Es decir, el axioma principal de la física cuántica es que toda la realidad que observamos es influenciada por lo que nosotros esperamos que suceda. Luego, con esta información que nos genera pues el experimento, que de por sí entonces estaríamos condicionándolo con las hipótesis, surge lo que se llama la conclusión. Esta conclusión queda reportada para ser compartida con los demás y entonces ser divulgada. En la divulgación tenemos otro problema, y es que los medios a través de los cuales se divulga la ciencia son medios principalmente colegiados, medios basados en grupos de personas que opinan igual al respecto de la realidad, lo cual entonces se convierte en otro condicionamiento, un condicionamiento adicional a lo que es el producto de la ciencia. De hecho, la ciencia está llena de dudas y los científicos se organizan en grupos que defienden posturas, y como pasa en todos los grupos humanos, existen grupos fuertes y grupos débiles que imponen una verdad sobre otra. Al final, es como dicen por ahí, la historia la escriben los vencedores. Y la escriben pues donde ellos quedan como héroes. Pues lo mismo pasa a nivel general. Y se puede señalar entonces que nuestra institución cumple un papel importantísimo en hacer llegar a los demás las distintas versiones de la realidad
y dar paso a los científicos que realmente pueden hacer que una vida sea mejor de manera más integral. La conclusión de por sí no es más que el cierre de esas expectativas del observador que es el científico. Bueno, ahora, habiendo entendido esta parte, vamos a pasar a lo que son los límites que se pueden evidenciar en las distintas disciplinas a partir de lo que es en sí cada una de ellas, y vamos a ver algunas. La primera que vamos a tratar es el tema fundamental de las matemáticas, el objetivo, el objeto de esa disciplina. Porque para hacer una ciencia debe tener un objeto. Y el objeto de las matemáticas es el número. Si nosotros vemos a los matemáticos haciendo tantos cálculos y usando tantos símbolos, lo que menos nos imaginaríamos es que existe una pregunta tan básica y tan fundamental que al hacérsela a un matemático no encuentra respuesta para la misma. Y es justamente la pregunta sobre el objeto fundamental de las matemáticas, que es el número. Si a un matemático le preguntamos, ¿qué es el número? Bueno, habrá problemas. La definición más difundida de lo que es el número es que el número es la idea de cantidad. Eso significa que queda supeditado a lo que es el número la existencia humana. ¿Por qué? Porque si el número es la idea de cantidad y los seres humanos son los que pueden tener ideas, entonces si no existen seres humanos, no existe el número. Este es un error fundamental porque el número es un ser que trasciende a todos los demás. El número puede existir por sí mismo. De hecho, el número 1, si alguien te dice, muéstrame el número 1, la persona hace un símbolo que es el número 1, que de hecho hasta de un idioma a otro puede cambiar, de una civilización a otra. La pregunta es, ¿ese símbolo es el número? Ese símbolo equivale, por decir, al cuerpo físico del número, pero representa un concepto, un ser que es universal y que nadie puede definirlo. De hecho, el número es motivo de una enorme discusión a nivel de los matemáticos cuando se trata de entender lo que son los fundamentos. Sin embargo, a pesar de que no es entendido fundamentalmente, esencialmente, pues ha sido clasificado y se usa para arriba y para abajo, como se pudiera decir. La física, por ejemplo, tiene otro elemento interesante parecido al caso del número en las matemáticas. La física estudia la energía. Los científicos, cuando no entienden algo, son muy dados a usar la frase es lo que. Cuando usted escuche es lo que, o es todo lo que, o es aquello que, sepa que no le están dando una definición. Entonces, la energía tiene una definición muy comúnmente aceptada, donde dice que es aquello que es capaz de realizar un trabajo. Pero si una persona es capaz, si un ser es capaz de definir algo, sería capaz de crearlo. Por ejemplo, si yo puedo definir una mesa, yo puedo crearla, porque conozco los elementos y puedo armar eso. Ahora, si yo pudiese definir el número o pudiese definir la energía, podría yo crear un número y podría yo crear energía. La energía, como dice
el principio de Lavoisier, que dice que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Podemos entender que la energía es infinita y sabemos mucho de la energía en cuanto a características. Igual que sobre el número, es infinito, infinitamente abstracto, infinitamente práctico e infinitamente teórico al mismo tiempo. Sabemos que la energía puede ser usada para determinados objetivos, pero ¿qué es en sí la energía? No, la podemos clasificar calorífica, eléctrica, diferentes tipos de energía, son un montón. Otro elemento interesante de la física es el tema de la distancia. Pues la distancia entre dos puntos, podemos decir que si dos puntos están a 1 metro, usted da un paso de 1 metro y se trasladó de un punto a otro. Sin embargo, una distancia se puede dividir teniendo incluso 1 metro entre dos puntos en cientos de pedazos y estaría a una distancia de 100 centímetros o de 1000 milímetros. Siempre sería 1 metro, pero cada vez las partes serían más. ¿Qué tal si las partes fueran infinitas y que el traslado entre un punto y otro debiese hacerse pasando por cada una de las etapas y pedazos, digamos así, secciones que separan esos dos puntos? Cuando se analiza bien esto, encontramos que la distancia entre dos puntos es infinita. Y es un elemento que demuestra que estamos viviendo una vida de carácter virtual. Porque solamente con la imaginación es posible dar un paso entre dos puntos que están a infinita distancia entre sí y lograr trasladarse de un punto a otro. En el caso del átomo, al igual que en todos los elementos que estamos tratando, que son básicos, que son objetos principales de las distintas disciplinas, vamos a encontrar una situación similar. Es decir, que la expectativa del observador afecta a la realidad. Porque la realidad es esencialmente cuántica. Y lo cuántico significa que hay una inteligencia en el espacio, que es el mismo espacio, que es la misma energía, que es el mismo número, porque son indistinguibles, son unisustanciales. Y esa inteligencia, de alguna forma, evoluciona o se transforma, porque es energía también, claro está, logra niveles de complejidad al punto de poder expresarse en los diferentes seres del espacio, de los mundos, de la naturaleza. Cuando se descubrió el átomo, así como un elemento que cada vez era más observable, pues había muchas teorías de que la materia debía estar hecho de pedazos de algo. Y bueno, es posible que en un primer momento el átomo fuese solamente una esfera, porque lo que se llama la masa crítica, que hace falta para convertir en verdad algo, es decir, para que muchos observadores tuvieran la misma expectativa sobre la realidad y afectarla para que todos puedan hablar de lo mismo, pues solamente pretendían encontrar eso. Pero había una pregunta que generaba estas definiciones que surgían, y era que en la medida que la materia estuviese hecha de partes,
La pregunta era ¿qué la mantenía unida? ¿Qué la mantenía unida? Entre los planetas era fácil porque los planetas son continuamente atraídos por masas más grandes. Pero el átomo, si estaba compuesto de muchas esferas, ¿qué las mantenía unidas? Esta pregunta, desde el punto de vista de la física cuántica, genera la aparición de fenómenos. Y casi que podemos imaginarnos que el electrón, el protón, el neutrón aparecieron como resultado de la expectativa del observador. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible, dado que vivimos en un universo y un mundo imaginario donde esa inteligencia que demuestra que es capaz de imaginar cosas y que en nosotros se demuestra que las podemos considerar reales o no, que podemos considerarlas verídicas o no, etc. Es obvio que ese mundo ha sido afectado por la evolución de la expectativa de los observadores. Actualmente existen miles de partículas subatómicas y justamente porque los observadores siempre tienen la expectativa de explicar por qué la materia permanece unida y nunca va encontrando la razón hasta que finalmente, por alguna de esas cosas del destino, por decirlo así, porque el destino de la mente es calmarse cuando encuentra una solución y a veces viene por cansancio. Bueno, hoy día ya se encuentran teóricamente todas las partículas que explican todo eso y parecería que los descubrimientos de partículas subatómicas han terminado. Lo cual también significa que los científicos se cansaron de afectar la realidad en ese ítem especial y dejaron de crear cosas. Y estamos hablando de crear como creadores. En la química se estudian las transformaciones químicas y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Estas transformaciones, ¿cómo ocurren? Bueno, vamos a imaginar que esta habitación, que es más o menos 4x4, es el núcleo. ¿Saben dónde estaría el electrón, el primer electrón más cercano a este núcleo? Estaría en el centro de esta ciudad, que es como a 5 kilómetros de acá. Y sería del tamaño de una goma de esa que usamos para borrar el lápiz o de un sacapuntas. Y un enigma que surge al respecto es, ¿cómo es posible que un objeto del tamaño de esta habitación maneje un sacapuntas a 5 kilómetros de acá? Porque eso es más o menos. Y así cada uno está repartido por todas partes. Ahora, quien se lleva el premio es la biología. La biología estudia la vida. Y si nosotros queremos ver cómo tartamudea un biólogo o un médico, solamente tenemos que preguntarle qué es la vida. Tartamudea el matemático si le preguntas qué es el número, pero que te diga qué es, no que te diga que el símbolo de los números, ni la historia de esos símbolos. Tartamudea el físico si le preguntas qué es el átomo, qué es la energía, qué es la distancia. Si te tiene que decir qué es, porque dar ejemplos es otra cosa. Tartamudea el químico si tiene que explicar la estructura atómica y cómo se mezclan unos átomos con otros, siendo elementos tan difusos y que al final son copos de luz, porque el electrón se verificó que, o sea, prácticamente no tiene masa, es toda energía, es un copo de luz. Bueno, pues resulta que la biología tiene la pregunta premio. ¿Qué es la vida?
Y ahí volvemos a analizar. Si supiésemos qué es la vida, para definirla así, como se debe definir algo que se domina realmente, seríamos capaces de crearla. Definir la vida, ¿qué es la vida? Al lado del médico va más bien otra pregunta, sería ¿qué es la salud? Hay una definición muy compleja y muy hermosa que ha trazado la Organización Mundial de la Salud. Pero esta definición es incluso inesperada para la mayoría de la gente que la desconoce, que dice que es un estado de plena felicidad y satisfacción donde la persona no le falta nada, ni material, ni espiritualmente. O sea, una definición tan filosófica y tan interesante y tan hermosa que prácticamente ni siquiera aparece de la medicina. ¿Por qué? Porque la salud es un estado realmente muy complejo, es la misma vida al mismo tiempo. Es un estado de evolución de la vida, pero no nos podemos poner de acuerdo sobre qué es la salud. Luego tenemos en la geometría, como vemos en la siguiente diapositiva, porque estos son unos temas que se pueden soslayar para que las veamos, pero cada uno es muy profundo y hablaríamos mucho. En la geometría se estudia el espacio. ¿El espacio qué es? Y ahí tiene usted a un geómetra tartamudeando. Luego, sabemos que el espacio, la energía, el número, todo eso es una misma cosa, es un mismo ser infinito, omnipresente. Con el espacio, por ejemplo, nosotros no podemos ni siquiera mover un espacio de un lugar para otro. Nosotros movemos las cosas con relación a puntos del espacio. Pero el más pequeño punto del espacio, nosotros no lo podemos meter en una maleta, no lo podemos llevar, no podemos ni siquiera tocarlo, ni reducirlo, ni ampliarlo, extenderlo, nada. Pero al mismo tiempo, los puntos, producto de la limitación que implica la infinitud del espacio, los puntos solamente pueden ser señalados como esferas. Y una vez que usted define una esfera, hacia afuera de ella es totalmente infinito. Y hacia adentro de ella también. Es decir, que nosotros, mientras tengamos instrumentos con que ampliar el alcance de la visibilidad, nunca llegaremos al fin del espacio exterior, al mínimo punto que podamos señalar, pero tampoco llegaremos a donde termina el espacio interior, el microespacio de ese punto. La geografía estudia lo que se llama el espacio geográfico, que es el espacio donde ha quedado la huella humana. La geología, la tierra, las capas de la tierra. Ahí podemos también señalar otro asunto bien interesante. La tierra sobre la que teóricamente estamos nosotros estaría formada, o sea, lo que nosotros conocemos de la tierra, por una capa de unos 70 kilómetros, debajo de los cuales se ignora todo, porque no existe forma de conocer qué pasa debajo de esos 70 kilómetros de la tierra, de la superficie de la tierra. Hay fosas bien profundas, hay una orografía muy variada sobre la superficie de la tierra,
Pero sea que la fosa esté a 20 kilómetros incluso, que usted se vaya al fondo del mar, por debajo de eso no se conoce nada. Se imagina que también 70 kilómetros más o menos. Resulta que la Tierra tiene un radio enorme de miles de kilómetros, que son 70 kilómetros. Ignoramos incluso el interior de nuestro planeta, ni siquiera se diga el exterior. En astronomía también tenemos una serie de problemas, y es que la luz es afectada por la curva que le imprime la gravitación, porque la luz es afectada por la gravedad. No importa que la gravedad no sea tan fuerte para atar la luz, pero una luz que viaja a través de millones de años luz, lo que significa que la figura que vemos del espacio exterior, mientras más lejano, más deformada, porque los rayos de luz se entrelazan unos con otros. La psicología estudia el ser de la persona, su personalidad, pero sobre todo se pretende buscar entender ese núcleo de lo que somos nosotros. Y la pregunta es si realmente podemos ser conocidos. ¿Quién somos realmente? Si fuésemos un punto como la esfera aquella que señalé al principio, seríamos infinitos hacia adentro. Y ese interior pretende estudiarlo la psicología. La psicología tendría una pregunta clave que sería: ¿quiénes somos? Pero, como en todas las demás disciplinas, preferimos siempre saber cómo manipular, cómo manejar, cómo nosotros manipulamos eso que desconocemos qué es en sí. La teología pretende comprender a Dios, pero producto de que no puede ser definido sin que se forme toda una discusión interminable, se prefiere estudiar la historia de Dios. La electrónica estudia el electrón y ya vimos que el electrón por sí mismo es una incógnita tremenda. La lengua estudia esa inteligencia de cómo nos organizamos para transferir la información. Pero esa misma inteligencia, a pesar de que ha sido definida como la capacidad de resolver problemas, se convierte en un desafío también para la lengua. Es decir, preferimos estudiar cómo comunicarnos. Preferimos entender las piezas en sí de la comunicación. Y no podemos definir a esa inteligencia que media en la comunicación. En esta diapositiva vemos otro de los grandes problemas que explican el por qué estamos como estamos. Las finanzas estudian el dinero y hay un problema de concepto en el dinero. El dinero ha sido utilizado como divisa. Divisa es el dinero del otro, específicamente de otro país. Entonces, el dinero en sí es un servicio público. Un servicio público significa que es un instrumento de medición. El dinero, como instrumento de medición, sería una solución tremenda para la humanidad. Sin embargo, visto como divisa, es la causa de todos los problemas de la humanidad. Yo mismo he hecho una investigación de muchos años sobre esto y he publicado un libro que habla de cómo
cierra un ciclo la historia del dinero. Comenzó cuando el dinero era personal, es decir, el que tenía pues gallinas, ese era su dinero. El que tenía papas, ese era su dinero. El que tenía leche, carne, etc. Luego, su capacidad de producción era la capacidad de emitir dinero. Y su capacidad de emitir dinero era su capacidad de producción. Hoy día existen las criptomonedas. Son monedas que circulan como los virus. Son programas que tienen identidad propia y tienen sistemas propios de administración, típicamente inalcanzables por los mecanismos de control que usan los estados, los diferentes países. Entonces, eso le ha dado algo interesante para que nosotros, como integrantes de esta humanidad, lo conozcamos mejor. Pero también encontramos ahí que las criptomonedas sustituyen el verbo emitir por el verbo minar. ¿Ves? Entonces dice minería de Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda y cuando usted emite Bitcoin, está minando Bitcoin. Y así como que desaparece del radar el verdadero verbo que se está ejecutando, el verbo emitir. Y cada vez surgen más criptomonedas, lo que significa que se va a cerrar un ciclo y llegará el punto que cada vez vamos a volver a emitir nuestra propia moneda. En un principio, primero había que andar pues con una carreta llena de gallinas. Después aparecieron, como siempre, unos vivos que dijeron, no, mejor inventemos las monedas. Y bueno, por equivalencia, pues entonces la persona prefirió andar con monedas que con la carreta de gallina. La moneda después fue un problema y otros vivos inventaron los cheques. Ellos guardaban tu oro y te daban una chequera. Al final ellos se quedaban con todo el oro y tú lo que tenías eran papeles. Pero esto dio origen a lo que hoy día son los billetes. Los billetes son cheques del Banco Central. Y bueno, se dio tal y como acabo de decir. Esos papeles ya no valen por oro, valen por lo que se llama la confianza del consumidor. Es decir, hoy día el dinero es un producto. Si la gente cree en él y lo busca, sube de precio. Si la gente deja de creer en él y, digamos así, le saca el cuerpo, no lo quiere, entonces baja de precio. Y detrás de este problema que enseño aquí, que muestro en la finanza, es que está la clave de la pobreza y de tanta maldad en este mundo. Porque el dinero es como un bisturí, como un cuchillo. En manos de un cirujano salva una vida. En manos de un cocinero hace una comida hermosa, sabrosa. En manos de un criminal, pues termina siendo una herramienta para asesinatos. Pues el dinero es lo mismo, es neutro totalmente. Y entenderlo es hermoso. En la economía encontramos otra de las claves de por qué hoy día no se logra avanzar. Y es que la misma economía está definida como el estudio o la disciplina que estudia la administración de recursos escasos. Y la escasez no existe realmente. Entonces la economía estudia algo que es una ilusión. Por eso los economistas cada vez tienen menos prestigio que los meteorólogos. Los meteorólogos hace un tiempo eran muy, pues, objeto de muchos chistes porque nunca se daban las predicciones. Los economistas hoy día tienen más problemas que los meteorólogos para hacer predicciones. En sociología se estudia ese ser externo que nos rodea. Digamos así que si fuésemos la esfera famosa aquella, todo lo que está afuera. Pero en cuanto a lo que es los vínculos con los demás. Imagínense que
dentro de nosotros hay una realidad compleja. ¿Cómo será la que hay fuera? Pero de la sociología podemos obtener un pequeño axioma que explica el por qué a veces las cosas no funcionan. Y es que en sociología se dice que vivimos el absurdo. ¿Cuál absurdo? Pretendemos que los demás colaboren con nosotros para nosotros competir con los demás. Cuando usted lo analiza eso, pues encuentra que hay algo que no anda bien. La solución es competir contra nosotros mismos para cada vez ser mejores ayudadores de los demás, para cada vez colaborar con más calidad. En cuanto al derecho tenemos un problema muy fuerte, y es que pues las leyes principalmente son el resultado de una pulseada de fuerzas sociales. Y la verdad es que hoy día tenemos más leyes de las que prácticamente hacen falta. Pero producto de la oscuridad que a veces generan las leyes, porque hechas por el ser humano, no son como las leyes naturales, tienen zonas oscuras. Y eso las hacen imperfectas y después se quiere resolver un error con otra ley más. Y así nunca se acaban. Eso es un tema prácticamente infinito. En esta diapositiva vemos cómo la ciencia se divide entre formal y fáctica. La ciencia formal, básicamente la lógica y la matemática. ¿Qué significa eso? Una ciencia fáctica es una ciencia que está muy afectada por la expectativa del observador. Entonces los grupos de científicos han dejado en la clasificación de ciencias fácticas la natural y la cultural. La natural, la física, la química, la biología, producto de que pues son ciencias que manejan tantas variables que se hace mucho más difícil lograr una objetividad en ella, tanto como la realización de experimentos. En el caso de la formal vemos que la lógica y la matemática, básicamente su laboratorio es la cabeza humana. Habría que ver qué hay de cierto en esa perspectiva que se usó para esta división. Aquí, en esta diapositiva, vemos dos fotografías. Vemos la fotografía de un aula del siglo XVIII a la derecha y a la izquierda la fotografía de un aula moderna. Son los mismos pupitres, prácticamente la misma pizarra, el mismo escritorio, el mismo montón de gente. Es decir, que esta conferencia debe invitarnos a la humildad. Debemos de considerar que somos muy pretenciosos a veces cuando decimos la ciencia ha avanzado mucho. La ciencia habrá avanzado mucho cuando nosotros tengamos posiblemente 100.000 años a partir de la invención de la computadora. La computadora alrededor de los 100 años tiene existiendo. El auto alrededor de los 200 años. Es decir, si bien el crecimiento del conocimiento científico es cada vez más rápido, nosotros necesitamos ser más humildes. Esta institución tiene una vocación muy fuerte. FIADASEC y todas las asociaciones y fundaciones que la integran, de hacer que la gente sea más humilde y usar este mismo punto de partida para llegar con nuestra enseñanza a las personas. Esta institución gloriosa, fundada por el maestro de Soto,
que siempre fue pues un entusiasta muy fuerte de lo científico. Por ejemplo, allá en Bolivia quiso hacer el Instituto de Electrónica, una forma de ese entusiasmo que él tenía de que la gente pudiera acceder al conocimiento científico desde una óptica mucho más avanzada. Pues así mismo deberíamos ser todos. Poner más cerca de la gente ese conocimiento, esas nuevas versiones, ilustrarlo al respecto de esas teorías que los sistemas de divulgación no dejan acceso a ellas. Ser siempre la fuente de nuevas perspectivas. Yo a veces pienso en que el inicio de esta asociación y de estas fundaciones y de todas estas instituciones solo se compara al principio como cuando despegaba un cohete hacia la luna o hacia el espacio, que era con un esfuerzo enorme. Hoy día tenemos una humanidad donde hasta los niños hablan de karma y de dharma. Hoy tenemos más facilidades para conocer autores diversos, hacerle llegar a la gente, como siempre lo hemos hecho, una nueva versión, inspirarlos a que sean parte de nosotros y que puedan en algún momento de su historia egresar, por decirlo así, como maestros de la luz, como los que ha producido esta institución. Tenemos la maestra de Marley, tenemos al maestro de Barán. Entonces, aprovechemos la presencia de estos maestros, el impulso de luz que ellos dan, y con toda la humildad que sea posible, atrevámonos a dar siempre un paso más. Aquí en las conclusiones, por ejemplo, se señalan 4 cosas interesantes. El gran desafío que está en vencer a nuestro ego, que es la verdadera gran frontera de la ciencia. Sacar de nosotros esa ilusión que nos impide ver la verdad de las cosas. Ejercitarnos realmente en todas las recomendaciones que nos dan los maestros de que disponemos. Pretender realmente y lograr realmente dominar la meditación profunda, el desarrollo de los sentidos en forma integral. Aprender nosotros a apoyar a los verdaderos científicos que a veces no tienen dominio ni acceso a los canales de divulgación normales, producto de la colegiatura esta que existe a nivel mundial siempre para el conocimiento, que los medios son fáciles para unos y difíciles para otros. Nosotros tenemos que dar facilidad para que el conocimiento llegue a la gente. Sin olvidar, como dice el punto 3, que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender a ser más humildes. Pero al mismo tiempo, como dice el punto 4, desarrollar un pensamiento crítico. Ese es el mensaje que tiene esta conferencia. Aprender que vivimos justamente en nuestra mente. Como dijo un gran psicólogo por ahí, siempre estamos en nuestra mente. La teoría es que cuando cerramos los ojos, somos el gato de la caja de Schrödinger, que fue el famoso científico de la física cuántica que hablaba del gato que estaba vivo y muerto adentro de la caja. ¿Por qué? Porque no lo estábamos viendo. Bueno, pues ahora pongámonos en lugar del gato. Adentro, cuando cerramos los ojos, es como si fuésemos un gato que está en esa caja. El universo ha desaparecido, está vivo y está muerto.
porque nuestra expectativa es la que lo crea cuando nos despertamos en la mañana o de una siesta, y de hecho cada vez que parpadeamos. Por ejemplo, esta habitación, en la medida que está cerrada, la teoría es que todo lo que está afuera no existe. Cuando yo abro esa puerta y camino hacia afuera, voy creando el universo según yo voy caminando. Porque acuérdense que todo funciona en base a una ley de economía. ¿Para qué voy a crear un universo infinito en cuanto a cuerpos celestes y todo eso? Si mi visibilidad lo que llega es a 20 o 30 kilómetros. Nosotros estamos viviendo una ciencia que es por consenso y por masa crítica. 10.000 personas que creen lo mismo pueden afectar la realidad y crear una realidad nueva. 100 científicos, como autoridades que son, pueden cambiar la realidad. Porque cuando alguien dice que esta cosa lo hizo o lo desarrolló un científico, se pliegan las fuerzas a favor. Bueno, pues somos creadores. Podemos empezar a imaginar que hay una realidad nueva. Ahora mismo ha habido un problema, por ejemplo, ahí en la selva amazónica. Nosotros podemos imaginar que todo empieza a estar bien, que todo está reverdecido, que hay árboles nuevos, que hay un ambiente de equilibrio, y pedirle a nuestro ser que transmigre todas las inteligencias hacia ese universo que acabamos de crear y unirnos todos a visualizar y a crear un mundo mejor. Nosotros debemos de desarrollar ese perfil cuántico y científico al mismo tiempo. Y ese es el mensaje. Muchas gracias, queridos hermanos, y que tengan una buena vida. Muchas bendiciones. Hasta pronto.